Bienvenidos a su podcast Despeinados, aquí a través de mi canal de YouTube, a través de mi cuenta de Facebook, Luis Peroso Cervantes. También estamos a través del canal de YouTube de Juan Carlos Fernández. Estamos en el Instagram de Yo Critico Blogs y también estamos en X, antiguo Twitter, Yo Critico Blog. La noche de hoy tengo un invitado muy especial, un hombre que ha dedicado su vida a la lucha, digamos, de la democracia, la ha pensado. Es autor de un libro que se llama Venezuela Insurgente, donde estudia dos momentos históricos de Venezuela, el periodo entre 1960 y 1962 y el periodo entre el 2014 y el 2017, pero no solamente eso, sino que además es un analista político, es un constante pensador de la cosa nacional, tiene un blog donde casi que semanalmente publica qué está pasando en este mundo que va más allá del mundo virtual, y también es un furibundo fanático, digo yo, no, mentira, fanático no, es un mariacorinista, la defiende, la ve como la mujer que puede cambiar la historia de Venezuela, y bueno, ya hablaremos de esas cualidades. Para eso tenemos aquí a Ángel Gustavo Cabrera. Bienvenido, Ángel. Un saludo aquí a la audiencia que empieza a conectarse en nuestro podcast de la noche. Gracias. Sí, bueno, sí, un poco cercano a esa tendencia, ¿no? A esa corriente, ¿no? Quizás por la comprensión, Luis, de esa visión democrático-liberal, de alguna manera he venido comprendiendo que el mundo camina mejor allí en eso que en aquellas narrativas que entraron en crisis, pues, como tú lo sabes. Claro que sí. Mira, pero tú comenzaste siendo militante de la izquierda. Tú participaste en esa izquierda inteligente, la izquierda pensante, en la izquierda del MAS. Háblanos un poco de esa juventud. ¿Cuándo comenzaste a pensar en la política? Mira, yo me incorporo prácticamente en la política desde muy temprana edad, quizás desde que estaba estudiando bachillerato, y a través de círculos de estudio y esa formación de célula que viene del Partido Comunista de Venezuela, pero yo lo hice a través, Luis, de una expresión bastante dura, ¿no? Que fue el movimiento político Ruptura, que comenzó, incluso cuando yo empiezo a militar, no existía Ruptura. Todavía no había... Bueno, para los que no saben qué es el primer número. ¿Ves? Para los que no saben qué es Ruptura, de que el PRB, el partido, era un periódico, ¿no? Que se vendía en las calles, ¿no? Pero concretamente detrás de eso, de esa fachada legal, estaba el Partido de la Revolución Venezolana, Fuerzas Armadas de Liberación Nacional, que liderizaba Douglas Bravo. Bueno, pero ¿de quién querían liberar? ¿De quién querían liberar el país? Es decir, para hacer una Fuerzas Armadas de Liberación Nacional, había que liberar. ¿De quién había que salir? Bueno, del imperialismo norteamericano, ¿no? Porque los adecos y los copellanos eran el significado del imperialismo norteamericano para ustedes. Socialismo. Sí, bueno, ahí pasé mucho tiempo en mi vida. Allí incluso tuve como jefe a Douglas Zavala, entre otros, ¿no? No llegué Luis, no llegué a ir a la guerrilla. Me mantuve como prácticamente como un militante urbano, ¿no? De agitación social. Y eso, imagínate, esto fue la demencia, la acción y la entrega que yo pasé allí como 10 años sin graduarme en el Pedagógico de Maracay, por mi participación directa, pues, en la lucha de aquellos entonces. Lucha de los trabajadores, lucha de los estudiantes,
lucha de las comunidades. Me metí en todo. Recuerdo que hay una pequeña anécdota, ¿no? Que en una oportunidad me agarran preso en una... Se nos va nuestro amigo Tierra. Ángel Gustavo. Y entonces... Disculpa, repite, te agarraron preso en una oportunidad. Cuéntanos esa anécdota, que tienes un poquito de problemas con la conexión, está un poco lenta. Está un poco lenta la conexión de Ángel. Busquen este libro, ya se los voy a poner por aquí, se llama Venezuela Insurgente. Es una verdadera Biblia, una cátedra de esto que estamos conversando esta noche. Ahora sí. Un poco de la revolución. Ahora sí. Te escuchamos mejor. Cuéntanos, una vez te metieron preso. ¿Me escuchas? Te escuchamos, Ángel. Ángel Gustavo Cabrera, háblanos, Ángel. Cuando te metieron preso, nos estabas contando. Se nos va. Miren, este es el libro de Ángel Gustavo Cabrera. Este es el libro, se llama Venezuela. Hay problema con la señal, ¿no? Tienes un problemita ahí con la señal. ¿No puedes volver otra vez a contar esta historia que nos dice que el radicalismo era a tal expresión que te metieron preso una vez y ahí se cortó un poco? No te pudimos escuchar. Sí, me metieron preso en una invasión de un terreno, y entonces el secretario de gobierno allí me mandó a llamar y me dijo que me iban a soltar, pero que primero yo justificara qué hacía yo metido en esa invasión de los sin techo. Yo dije, bueno, que ya está un hermano mío. Y entonces me dijo, bueno, pero deje a su hermano que luche por lo que él en todo caso tenga que hacer, pero usted es un estudiante y dedíquese a lo que tiene que hacer. Claro, había cierto respeto por los estudiantes en ese entonces. Tú puedes decir que era estudiante y era como una persona que tenía un oficio. Hoy verdaderamente... no bueno, importa. me hicieron firmar una caución allí con mi mamá porque... Mira, pero tú entonces nunca agarraste un arma, nunca estuviste dispuesto a tumbar al gobierno por la fuerza, ¿o si era el objetivo? Bueno, no, nunca, verdad que, para ser sincero, nunca tomé un FARC ni nada de eso. Y ahora estás con María Corina porque, como dice Douglas Bravo... Por cierto que hay una anécdota por allí, para que tú cómo son los asuntos, ¿no? Teníamos un compañero que está de una muy romántico, algo así como queriendo subir para la guerrilla. Cuando lo suben, allá le entró lo que llamamos nosotros una caligüeva y se puso a ver las estrellas y a escribir poemas. Al menos de un mes lo bajaron. No, este carajo no nos sirve para esa vaina, ¿no? Y ese cuento, nosotros nos reíamos mucho, ¿no? Por esos cuentos, porque realmente fue una etapa muy romántica, una etapa de rebeldía en aquellos años y de, como tú dices, como se dice por allí, pretender tomar el cielo por asalto, ¿no? Inspirado y en una formación, Luis, lo otro, una formación muy dogmática. ¿Viste al hermano de Chávez por allá, a Adán Chávez? ¿Sí me escuchan? Te escucho. ¿Conociste al hermano de Chávez? Hay problemas aquí en el audio. Te pregunto que si conociste a Adán Chávez, que si lo tuviste como camarada. Hay problemas, lamentándolo mucho, tenemos problemas con esta transmisión de la noche de hoy. Tiene problemas nuestro compañero en el audio y en la transmisión. Ahorita se ve bien, pero se le fue el audio. Nos estás escuchando, Ángel, que si conociste a Adán Chávez. Pues Chávez estaba, los Chávez estaban en el PRB también. Háblanos un poco. ¿Conociste a Adán Chávez? A ver. Qué lástima que tan interesante esta conversación. ¿Me escuchan? Te escuchamos bien. ¿Tú nos escuchas a nosotros?
Mira, te pregunto que si conociste a Adán Chávez, ya que militaste en el PRB. ¿Conociste al hermano de Chávez? No, yo no llegué a conocer a Adán Chávez, porque en el partido se produjo lo que llaman la diáspora, la separación. Ya se venía discutiendo, ya en la época te puedo decir, de los 90, la necesidad de superar al propio partido, porque el partido era una estructura muy cerrada, muy vertical, etcétera, ¿no? Entonces se le dio libertad a la militancia. No obstante, yo ya sabía que habían unos factores militares en los cuales estaba Hugo Chávez Frías, porque la orden del partido era que había que penetrar las Fuerzas Armadas, por cuanto ese era un bastión importante para la revolución cívico-militar. Y a Ali Rodríguez Araque sí lo conociste. Yo conozco a Chávez después de la insurgencia del golpe de Estado, y empiezo a motorizar y prácticamente a mover a Chávez en algunos barrios y en algunas plazas públicas donde prácticamente asistían allí, eran unas 30, 40, 50 personas, una vez que lo liberaron. Mira, y a Ali Rodríguez Araque, ¿qué nos puedes decir de Ali Rodríguez Araque? Bueno, mira, prácticamente se consideraba una persona muy brillante, ¿oíste?, dentro del partido. Inclusive hay unos tomos de ruptura del imperialismo petrolero y la revolución venezolana que prácticamente él estuvo detrás de esos libros, y son libros muy citados incluso en las propias universidades. Él pertenecía precisamente a la corriente procubana, que finalmente en el proceso de la división, él estuvo con Douglas Zavala, en el proceso de la división, él se quedó allí apoyando, creo que fue Tendencia Revolucionaria, donde estaba Chirino y estaban otros comandantes guerrilleros. Cuando se dividió Tendencia Revolucionaria de Ruptura, ¿tú te quedaste con Douglas Bravo? Yo me quedé con Douglas como amigo, no seguí militando así abiertamente, y me dediqué a hacer vida familiar, vida personal. Eso es los años 90, ¿qué será después? Años 80, años 90, que se da 80, sí, más o menos. Sí. En el Caracazo, ¿viviste el Caracazo? ¿Cómo fue esa revuelta popular? ¿Estuvo la mano metida los movimientos de izquierda en que se hicieran las protestas? ¿O eso es un mito de la gente de Acción Democrática que dijo, o la gente de la derecha que dice que fueron los revolucionarios los que produjeron la mortandad o que produjeron la salida del pueblo a saquear a los comercios? Mira, yo tengo una visión muy particular. No creo que detrás de eso haya habido ningún movimiento de izquierda. Yo como te estoy diciendo, los factores, la izquierda radical, prácticamente gran parte ya estaba derrotada de las tendencias foquistas, ¿no?, de la lucha armada, de las visiones de Regis Debray. Y ya yo estaba ejerciendo como profesor en San Fernando de Apure, y me entero pues de ese momento que se dio estelar, que se dio en Caracas, pero a mí me parece que eso tuvo un carácter muy espontáneo. Es decir, sí se sentía, Luis, un nivel de descomposición, de crisis de los partidos, pero no tenían capacidad orgánica para un movimiento de esa naturaleza. O sea, no se le puede atribuir a la izquierda, porque, como te digo, ya prácticamente la izquierda foquista estaba en desbandada. Y el MAS estaba incorporado al Congreso y toda esa cantidad de cosas, pues. Los partidos, pues, de izquierda, que en ese momento estaban. Inclusive, para cerrar la idea,
lo que se estaba planteando más que todo frente a la crisis del puntofijismo era, de alguna manera, formar un frente patriótico, un frente nacional, tomándole la palabra a Artur Prietri, al rector de la Universidad Simón Bolívar, o del Andrés Bello, creo, ahorita no me acuerdo su nombre, un rector muy famoso como tal. Mira, y el 4 de febrero, ¿cómo te cayó? ¿Qué estabas haciendo? ¿Sabías que se iba a dar el alzamiento militar? ¿Ustedes apoyaron finalmente el lanzamiento militar, los hombres de izquierda de esa época? Sí, ya allí yo empecé en unos meses antes, se nos dijo que venía algo, no se nos dio ninguna información exacta del día, sino que un día antes se nos dijo. Recuerdo que el 3 de febrero dormí yo en la casa de un amigo, porque al día siguiente había que salir a la protesta. Sin embargo, nunca fue una situación de tipo popular, porque recuerdo que la posición de Hugo Chávez Frías y de los Comacate era que fuera un golpe eminentemente militar como tal. Después fue que vino el otro golpe que se dio allí con el famoso militante de la franela rosada, que salió por televisión y eso, pero ahí sí hubo mayor participación, mayor conexión. Inclusive se le entregó armas a la gente para apoyar esa segunda intentona golpista. ¿Participaste en el movimiento bolivariano 200? Mira, hay una cosa bien interesante allí, Luis. Inicialmente empecé a participar, pero yo recuerdo exactamente en una reunión de un camarada en el barrio 19 de abril, que estaba Isaac Rodríguez, y entonces se nos quería imponer unos lineamientos que venían de Caracas para la conformación de unas planchas a nivel de una participación municipal, etcétera. Entonces allí un grupo se opuso a esa visión unilateral, a esas imposiciones, y entonces el doctor Isaac Rodríguez, que estaba allí, nos dijo parcamente: bueno, el que no esté de acuerdo con esta visión, con estas decisiones, ya sabe lo que tiene que hacer. Entonces, particularmente yo, Luis, que venía de una participación de casi 30 años de militancia política, y que de alguna manera ya uno venía sintiendo un rechazo a esas visiones autoritarias y visiones unilaterales del partido, y al cuestionamiento del jefecismo, entonces yo decidí retirarme. Y de allí en adelante, Luis, me retiré completamente de participaciones activas con el chavismo. Es que ni siquiera llegué a votar por Chávez. Con eso te digo todo. O sea, tú te bajaste porque ya allí había una tendencia militar. Existiera. Sí, ciertamente. ¿Y en qué momento empezaste a militar con la oposición? Porque yo entiendo muy bien a veces a la gente de izquierda que deja de apoyar al chavismo. Mucha gente de izquierda, muchos intelectuales que yo respeto, quiero y admiro, dejan de apoyar al chavismo porque se separan del militarismo, de la corrupción, de todo lo malo que tiene el chavismo. Pero dar el paso a la otra acera y trabajar políticamente para hacer el cambio político con los que siempre has rechazado, ha sido, seguro que es muy difícil. ¿Cuándo empezaste? ¿Cuándo dijiste, me cansé, tengo que hacer política para salir del chavismo? Muy buena esa pregunta, amigo Luis. Realmente en mí se produjo como una crisis en relación al pensamiento y a qué hacer en cuanto al problema filosófico de las ideas, de las narrativas, de lo que estaba pasando en el mundo. Y entonces esa crisis
me llevó prácticamente a separarme de todo lo que tiene que ver con política y a empezar a estudiar. Ya se venía hablando de un pensamiento complejo con Edgar Morin, del filósofo Edgar Morin. Y entonces Edgar Morin me hizo comprender que la cuestión ideológica prácticamente lo que hace es secuestrar al ser humano y meterlo por un tipo de comportamiento donde el hombre tiene que abstraerse del mundo y basarse en doctrinas y en dogmas. Entonces, que el hombre tenía que trabajar el pensamiento libre, la libertad de pensar, ¿ok? Y adherirse a estructuras más plurales desde el punto de vista del pensamiento. Por eso, por allí entonces empecé a buscar vías democráticas de participación y rechazar cualquier visión que tuviese un carácter totalitario, vertical, de partidos políticos, etc. Entonces, no me fui directamente a ningún partido, sino que después entonces empecé a colaborar con la gente de Maracay, con la gente de Voluntad Popular, y le seguía un poco las posiciones a María Corina, pero María Corina inicialmente cometió muchos errores. ¿Ves? María Corina tenía posiciones muy, muy radicales, muy fundamentalistas dentro de la misma concepción liberal. Y eso lo ha venido ella madurando hacia lo que hoy es la situación política del país. Claro, pero, a ver, el problema de Voluntad Popular es que yo siento que ha sido un partido que ha mutado, ¿no? Tanto que renunció a la Internacional Socialista después de haberse fundado como un partido progresista, un partido de izquierda, y ahora ha decidido renunciar a la Internacional Socialista porque es más cómodo, imagino, pertenecer a otros foros ideológicos. ¿Tú te sentiste cómodo en Voluntad Popular o sentiste, bueno, que no era tu espacio, te sentías como gato dentro de la mochila? Bueno, mira, tú sabes que ellos me dieron un espacio para desarrollar algunos talleres de formación política a nivel de las comunidades y yo sentía que se estaba reproduciendo la misma situación de estructuras verticales de los partidos y de una burocracia que se tomaba decisiones y que no se correspondía con el ideario que ellos tenían escrito. Entonces, y lo otro es la visión mesiánica con Leopoldo y después finalmente con Guaidó, pero era algo, bueno, que prácticamente había que rendirle culto y cero crítica, ¿no? Incluso eso llevó a algunos encontronazos de mi parte y otros compañeros en las propias estructuras, digamos, de célula, que yo estuve allí a nivel de las comunidades donde estuve militando, ¿no? Mira, porque lo que venía era una visión muy pragmática, ¿no? De funcionamiento, de los lineamientos que venían había que cumplirlo, ¿no? ¿Qué pasa con María Corina? Es decir, yo veo que en el 2018 María Corina decidió, todo el mundo escogió como una parcela de cómo salir de Nicolás Maduro hace 6 años cuando fueron las elecciones. Y algunos decidieron que era la Asamblea Nacional Constituyente, otros decidieron que era a través del TSJ que se iba a salir de Nicolás Maduro, otros decidieron que iba a ser con un referéndum revocatorio. Todas las fue eliminando Maduro. Pero María Corina asumió la solicitud de renuncia, porque es la otra salida constitucional, que el presidente renuncie, ¿no? Y le pedía a Maduro que renunciara y se hizo famoso aquel Maduro vete ya. ¿Cómo pasó de Maduro renuncia, de Maduro vete ya, a ser la líder electoral del pueblo? ¿Cómo tú puedes entender ese proceso? Ella ha cambiado muchísimo su discurso, si uno lo compara con el discurso de hace 6 años.
Mira, Luis, yo creo que lo interesante en un líder político es cuando puede oler las realidades y no temerle a algunos cambios que tenga que dar en su propio discurso. Si tú te pones a estudiar lo que ha venido pasando en Venezuela con todas las situaciones de ofensiva, por salir del régimen, incluso lo que me costó hacer ese libro, lo que está expresado en ese libro de 2014 en adelante, y las consecuencias que eso ha traído. Entonces, tú vas a encontrar cómo la población, los factores jóvenes que enfrentaron al régimen, muchas veces se quedaron solos, en una visión separados de esa dirigencia. Me atrevo a asegurar que esos movimientos estudiantiles y de lucha que confrontaron al gobierno y salieron derrotados, muchos de ellos se convirtieron en escépticos y decidieron retirarse de la política, inclusive muchos jóvenes, y se convirtieron en escépticos precisamente de lo que tiene que ver con esos factores políticos, pues acción democrática, de voluntad popular, ¿ves? Entonces, ¿qué es lo que yo creo? Que el pueblo, con un cierto nivel de nobleza, pues, digámoslo así, en este momento le está entregando una adhesión a María Corina Machado, producto de que ya se ha venido decantando ese proceso de liderazgo, de traiciones. El caso, por ejemplo, de Guaidó. Guaidó llegó a tener una alta popularidad. Yo acompañé en unas luchas también a Guaidó y en las manifestaciones, cuando cuando se declara el interinato. Pero como tú lo sabes y has venido siendo, digamos, ha venido conduciendo digamos, desde el punto de vista de como opinador, lo que ha venido pasando, eso se lo tragó la corrupción. Se lo tragó la corrupción. Entonces, ¿qué pasa? Que ¿cuál era el líder? Incluso hasta desde el punto de vista pragmático, Luis, ¿cuál era el líder que estaba allí esperando el turno al bate? ¿Qué es lo que quedaba? Prácticamente María Corina. O sea, ahora, que María Corina es el repele. Bueno, sería muy duro decirlo, ¿no? Sería muy duro decirlo, pero es como decir, bueno, ahora me toca la oportunidad a mí, ¿ves? Pero ha podido aparecer, porque eso es lo otro. Y yo estoy de acuerdo contigo en el sentido de que tampoco vamos a rendirle culto y mesianismo, porque hay algo que posiblemente en una oportunidad podamos profundizar. Es que en Venezuela políticamente hay mucha inocencia, ¿ves? Y entonces aparece un carajo, coño, y entonces nos queremos ir por allí, digo a nivel de la población. Entonces se va construyendo sobre eso una condición emocional y de simpatía y de una cantidad de cosas, y se le llena de una valoración que probablemente no es la que corresponde para un liderazgo. Ahora bien, yo sí creo que no se puede cuestionar los liderazgos. Los liderazgos existen. Creo que uno de los que tú viste allí la semana pasada lo decía, creo que fue el jueves. Lo que tiene que hacer sabiamente ese líder es construir, es una plataforma donde pueda dejar un saldo
de población organizada, de población consciente de su papel, para no hacer del líder algo imprescindible como tal. Mira, tú estudiaste Un poco muy la bien. escuela, pero mejorada, de Rómulo Betancourt. Tú estudiaste muy bien el periodo 2014-2017, que podríamos llamar el periodo de la salida. De ese periodo. Pero de la salida, claro. El periodo donde la única opción o la opción más fuerte era la opción violenta para desalojar a Nicolás Maduro. Porque la salida no era electoral, la salida era la gente en la calle haciendo presión para que Nicolás se fuera, muy a pesar de que hubiese ganado o no la elección, muy a pesar de que tuviese gobernadores o no, muy a pesar de que tuviese la Asamblea Nacional, lo que importaba era que el tipo se fuera y querían sacarlo por la fuerza. Pero también estudiaste el periodo en el cual la izquierda y otros movimientos sociales y otros movimientos políticos querían sacar por la fuerza a Rómulo Betancourt. Podríamos decir que Nicolás Maduro y Rómulo Betancourt pasaron por una situación semejante, igual. Bueno, mira, hace poco estuve leyendo un artículo de Elías Pino Iturrieta, donde él hablaba un poco, él alertaba sobre los peligros de hacer analogías, de hacer comparaciones. Y si tú te acuerdas de ese prólogo, Argelia Bravo, que hace el prólogo al libro, ella establece unas diferencias muy claras en ese periodo del foquismo, de la lucha armada, y el periodo contra Nicolás Maduro. ¿Qué puedo decir? En ambos periodos se cometieron profundos errores por subestimación y sobreestimación de la fuerza que se tenían. ¿Qué pasa? Que el combate contra Rómulo, ya muchos, digamos, militantes, dirigentes de ese entonces, consideran que eso fue un error. ¿Por qué? Porque se iba con una tendencia desesperada, poquista, a un gobierno que había ganado las elecciones constitucionalmente. Y el propio Partido Comunista, de alguna manera, estaba apoyando en las elecciones a Wolfgang Larrazábal. Entonces, ¿qué pasó con ese error? Bueno, fíjate una cosa bien importante, Luis. Ese error de ese foquismo y de ese alzamiento con algunos apoyos del tipo militar, como fue el caso del porteñazo y del carupanazo, esas aguas nos llevan hasta ahorita, porque allí quedó, aunque fue derrotado, allí quedaron un conjunto de resentimientos que luego se expresaron con el propio chavismo. Se nos fue, parece, Ángel, se congeló un poco. Tenemos aquí algunos comentarios en Instagram. De Diego Salazar. Este libro es una requisitoria prácticamente a las situaciones de tortura y a las situaciones de desapariciones de presos políticos de la época de la lucha armada. Y lejos, en el caso de Rómulo Betancourt y de ese proceso, lejos de abrir un... Hay problemas de conexión a nuestro amigo Gustavo, de repente se le va la onda. Les digo que tengo un comentario por aquí de Renato que dice: líder electoral del pueblo, ese que acabas de decir, le queda grande a esa señora, saludos. La broma. y por acá nos dice Henry, que es nuestro amigo Henry Ramírez, de aquí de Maracaibo, dice: no entiendo, ¿cuál es su posición? Observo una contradicción en ese discurso. Debe ser en la diatriba entre apoyar a María Corina y no apoyarla o verla también como una especie de líder mesiánico. Hay que cuidarse de ese mesianismo. Dime si es así, Henry, si estás de acuerdo, si te referías a eso exactamente. Por aquí tenemos más comentarios de la audiencia. Se salió, ya debe venir en cualquier momento nuestro amigo que tiene problemas de señales. Se encuentra en Argentina.
En Argentina también hay problemas de señal, ¿ves? Por aquí dice Alabastro, dice, aquí dice, aquí, blo, debe ser el pueblo. Aquí, bro, también puede ser bro, ¿no? Aquí, bro, que hay es puro show. Lo que hay debe ser aquí, lo que hay es puro show. Y no se llega a nada. Lo que va a haber es más frustración. Si hubieran supuestamente 10 millones de votos por el Esequibo, Maduro puede decir que ganó con 15 millones. ¿Qué pasó con mi posición, mi idea? ¿Qué pasó con el problema del Esequibo? ¿Por qué Maduro dice que sacó 10 millones de votos en el Esequibo y nadie puede contradecir lo que dice Maduro? Porque no habían testigos electorales. Si no habían testigos electorales de la oposición, es decir, del no, de las 5 preguntas del no habían testigos electorales para saber si firmaron o no el cuadro electoral de esos 10 millones de personas, no hay manera de comprobar si hubo o no un fraude de Nicolás Maduro. ¿Qué partido o qué opositor se iba a sumar a la campaña del no e iba a tener testigos por el no en esas elecciones del Esequibo? Nadie se iba a atrever a quemarse de esa manera. Por eso es diferente esta elección del 28 de julio, donde en cada centro electoral las estructuras de los partidos políticos deben apostar por la vigilancia electoral y no se puede firmar el cuadro electoral ni se puede activar la máquina para alguien que no se encuentra allí. Ángel, se fue un momento la señal, pero estaba leyendo un poco los mensajes de la audiencia. Ahora, entiendo que no podemos comparar los periodos históricos de esa manera porque es absurdo, ¿no? Yo lo que estoy es pescando en río revuelto. Pero pensemos en este 2014-2017. Fracasó la salida violenta. Es decir, definitivamente fracasó. Es decir, no hay posibilidad de que se vuelva a plantear una salida violenta. No, mira, interesante tu pregunta, porque eso me permite completar el problema de los periodos históricos y a veces las dirigencias son demasiado irresponsables y no reconocen los propios errores. La ofensiva que se desataron los movimientos de resistencia, el movimiento estudiantil, etcétera, yo todavía no he visto, a pesar de que obviamente el gobierno fue el que masacró y el que contribuyó a eso, pero yo todavía no he visto, ni siquiera en la propia María Corina, una expresión de autocrítica sobre lo que pasó allí a profundidad. Entonces son cosas que se van dejando pasar, y por supuesto, en este momento estamos en otra situación que es la que llama pues a comprender. Ahora, cuando tú señalas si se cerró definitivamente el periodo de la violencia, yo creo que sí, de parte de la oposición, porque de parte de la dictadura o de parte de Nicolás Maduro, todavía esa carta la tiene y la está jugando con judicialización de los partidos, con la persecución a dirigentes de la oposición, del Partido 20 de Venezuela. Es decir, está jugando como creando el temor y lanzando como especie de trapos rojos a ver si del otro lado lo pescan, en función de tomar eso como una justificación. Pero yo sí creo que los factores de oposición y sobre todo los que lideriza María Corina Machado definitivamente decidieron, no hay posibilidades. Nosotros no podemos seguir conduciendo esto por una vía que lo que va es prácticamente a favorecer al adversario, pues. Entonces, la vía es, como lo plantea el mismo Douglas Zavala, es electoral y democrática, pues. ¿No será una estrategia para demostrar que la vía electoral es imposible? ¿Y qué puede pasar? Ajá, dime. Digo yo que los sectores más radicales no creen realmente en la ruta electoral y están participando en estas elecciones posiblemente para derrotar la ruta electoral. Bueno, los sectores radicales, cuando tú hablas de los sectores radicales, ¿dónde están? Porque prácticamente todos están cohesionados
con la candidatura de Edmundo de González. No, por supuesto. Es decir, Más, hoy todo el mundo está con el mundo. Hoy todo el mundo está con el mundo, de eso no hay duda. Mira, sí, hay factores radicales. Hay factores radicales que están afuera y que están aupando y le tiran, como dice Pablo, todo mogote. Pero eso no tiene ninguna incidencia. ¿Qué incidencia puede tener, por ejemplo, Pablo Medina? Mira, ninguna. Son 7 millones de venezolanos en el extranjero. Para las primarias, solo se inscribieron para votar en las primarias 300,000 de los 7 millones que están en el extranjero. Yo sé que el CNE hizo todas las tropelías que hizo y solo dejó inscribir 69,000. Pero, ¿qué pasa con los 6 millones que no les interesó inscribirse en las primarias? ¿Será que verdaderamente ese venezolano extranjero quiere volver a Venezuela o es pura demagogia de los políticos que se encuentran aquí? Mira, ahí el tema está muy bueno. Yo acabo de leer por allí un trabajo de, ahorita el Odorgosti, un sociólogo, donde él plantea que mucha gente que está establecida, y yo lo veo aquí en Argentina, en Buenos Aires, no quiere regresar. Es decir, te puedo decir que las opiniones están como divididas. Hay personas que ya tienen su trabajo, están establecidos, y de allí que podemos hacer como especie de un análisis sobre ese comportamiento del venezolano en este siglo XXI y con el fenómeno que le está ocurriendo. Es decir, si tú te estableces en un lugar y consigues trabajo y realizas algunas cosas de emprendimiento, termina quedándote allí tranquilo, inclusive ni siquiera le paras bola a la política de tu país o lo que está pasando. Sí hay algunos sectores, algunas, digamos, personas, como el caso mío, ya mayores, que como tienen sus raíces allá, etcétera, entonces no quieren de alguna manera regresar. Pero la juventud, mucha gente, si tú me preguntas, para serte honesto, no está interesado en regresar. No está interesado en meterse en cosas de tipo política. Yo hace poco estuve presente por cierto, que ahí estuvo Richard Blanco, ¿no? Él está aquí en Argentina. Y con la gente de 20 Venezuela y algunos factores de las otras organizaciones, pero esos son 4 gatos, Luis. Hicimos una concentración por la Avenida Corrientes, en el Obelisco, y pudimos, eso con relación a la cuestión electoral, ¿no? Y pudimos reunir ahí como 50, 80 personas. ¿Y cuántos son los que están en Buenos Aires? Si vamos a ver, aproximadamente 600,000. Wow. Sí, entonces es una mínima cantidad. Por supuesto, también el régimen ha jugado el papel de abrir aquí, por ejemplo, en la embajada, se perdieron las 2 primeras semanas porque supuestamente no llegaban las máquinas. La operación Morrocoy, cuando entonces frente a la cola. Pero la otra realidad es esa, pues. Entonces, este señor que estuve leyendo hace poco, él señala que hay un proceso de reconfiguración étnica, reconfiguración, digamos, de ese venezolano que se va y que no fácilmente no va a regresar. Incluso, para decirte algo, hay algunos que señalan que regresan cuando las cosas se acomoden. Porque es que Mira, detrás de eso es el comportamiento, digamos, del rentismo petrolero. Pero también va a haber gente que se va a seguir yendo a pesar de que gane Edmundo. Porque Edmundo gana en julio y toma posesión en febrero o a finales de enero
y la Asamblea Nacional va a ser electa en diciembre del 2024, habrá nueva Asamblea Nacional en el 2025, es decir, los próximos 3 años todavía hay gente que se va a ir. ¿Tú crees que aumente más la migración? No creo. Ahí sí creo que lo que está buscando, lo que yo he venido, bueno, tú estás en Venezuela, aunque yo hace poco estuve allá, pero lo que yo he venido viendo es que lo que está pidiendo la sociedad venezolana es la necesidad de un respiro con otra gente, porque ya consideran que Nicolás Maduro fracasó en su esquema de gobierno, en lo que viene haciendo, en la manera que tiene la concesión del poder. Entonces, superar lo que también se quiere, de alguna manera, Luis, superar esa situación de miedo, de temor. Yo te digo, a mí me parece, digamos, interesante, como lo veo como especie de un fenómeno social, que después de 25 años, una población que ha enfrentado en diferentes situaciones, que está diezmada, siga tratando de resistir y siga buscando una vía democrática. Y algo más, algo interesante, por encima de lo que puedan hacer los partidos políticos, porque esos movimientos que se han dado en Venezuela, independientemente que tengan una líder, tienen una naturaleza societaria, una naturaleza del venezolano que no la conocíamos. Te planteo pero no es solamente por la presencia de María Corina. Es porque de alguna manera, con todos los errores que se cometieron en los 40 años, sin embargo, se nos va de nuevo Ángel. Estamos escuchando a Ángel Gustavo Cabrera, autor de un libro interesantísimo que les recomiendo a todos adquirir. El libro de Ángel se llama Venezuela Insurgente, se encuentra en Amazon. Los que puedan adquirirlo, vayan y búsquenlo, Venezuela Insurgente. En este libro Ángel habla sobre 2 momentos históricos, habla en lo sucedido entre 1960 y 1962, que fueron los más cruentos años en los cuales se intentó derrocar a Rómulo Betancourt, y después lo sucedido entre el año 2014 y el 2017, que fueron los años de la llamada salida de la oposición, que planteó una salida no pacífica, que era lo que estábamos conversando hace un ratico. Aquí volvió Ángel. Ángel, ya estamos por terminar, nos quedan unos 10 minutos. Yo quería que conversáramos finalmente sobre el problema de Edmundo González Urrutia como un extraño candidato, como un candidato que no está saliendo a hacer campaña, y después por el problema de la transición. El gobierno, tú que has estudiado, bueno, y que has visto y que has leído muchísimo sobre el problema político de los diferentes momentos históricos de Venezuela, ¿tú crees que el gobierno esté dispuesto a una transición? ¿O el gobierno tiene un plan posterior? Necesita salir de Nicolás Maduro porque Nicolás es un mal candidato y después van a convocar otras elecciones con un mejor candidato. ¿Qué crees que va a pasar? Mira, yo quisiera, de verdad te lo digo, para ti y para la audiencia que nos escucha, tener ¿qué más quisiera yo tener? Una precisión del acontecer en estos meses, porque como de alguna manera el régimen puede cambiar el juego y tiene una estrategia que no está inspirada dentro de la propia Constitución y dentro de lo que era la realidad política nuestra, porque acuérdate que en los 40 años, con todo y sus errores, venían unas elecciones y se respetaban los resultados. Es decir, todo estaba bien, tenía un tipo de comportamiento que ahora no se da. Por cierto que me llamó la atención
en uno de los que tú entrevistaste en estos días, que él decía precisamente que, que frente al mundo había que jugar con Márquez. Entonces, probablemente desde el punto de vista pragmático, es cierto, hay que tener, como quien dice, debajo de la manga otra tarjeta allí para sacar la última hora. Sin embargo, fíjate que esto es un juego de esta de la actualidad, del régimen dictatorial que estamos viviendo y de las triquiñuelas y las trampas con las que juega. Porque de alguna manera la intencionalidad es llegar hasta con el mundo, con todo lo que pasó con la propia María Corina, con Corina Lloris, etcétera. Ahorita la idea sería llegar con el mundo y todas las trampas que hay en ese tarjetón, ¿ok? Es seguir con el mundo. Sin embargo, para no desviar la pregunta, no basta con el propio triunfo, sino que hay que estudiar todo un conjunto de situaciones sobre el problema de la transición. Por cierto que yo en este momento estoy participando acá en Argentina en unos eventos que deben culminar dentro de 2 semanas sobre transición. Y se está estudiando los modelos transicionales del franquismo, de Argentina con Videla y de Pinochet, que son totalmente diferentes. Y me llama la atención que cuando él plantea el caso de Argentina, esto un poco relacionado con Venezuela, ¿no? Él dice que cuando se salió de Videla, las estructuras institucionales estaban allí, la carcasa, como ellos lo llaman, estaban allí, que lo que hizo fue cambiar de persona, digamos, gente que ha herido la democracia, ¿no? Los demócratas, pues. En el caso venezolano, me da la impresión que las cosas de la negociación, si de llegarse a una transición, caminan también por allí. Es decir, en qué medida, amigo Luis, se puede tender puentes, o que lo tienden de allá para acá o de aquí para allá, pero que esa transición tenga 2 elementos fundamentales. Uno, que se dé en paz. Y 2, que sea un proceso de acuerdos y de cosas donde, por supuesto, habrá algunas cosas de principio. Yo he escuchado situaciones absurdas, por ejemplo, de la posibilidad de que Nicolás Maduro quede como vicepresidente o siga en el poder, qué sé yo. Y sin embargo, fíjate, uno de los ponentes en este foro que yo estoy participando, él señala que la transición en el caso de Chile tuvieron que dejar a Pinochet como ministro de la Defensa durante 8 años. Y hay una anécdota que él contaba, para que tú veas lo grave de esto, o sea, situaciones pues, que se da con respecto a esto, para después llegar a la democracia. Tan interesante que estaba lo que decía Ángel y se volvió ahí. Ángel, pero recapitula un poco. Pinochet fue ministro de la Defensa 8 años de Chile. Recapitula un poco sobre eso, que ahí te empezó a entrecortar esta conversación que estaba tan interesante. ¿Se imaginan a Nicolás 8 años como vicepresidente de la oposición? Bueno, entonces, estando en la Moneda, Patricia Bardin recibe al hijo de Bush padre en el despacho. Conversando, él ve unos lentes que están montados allí, eran los lentes de Allende, que estaban partidos. Y entonces le está explicando que eso fue producto del golpe. Ajá.
Te escuchamos, del golpe, ¿no? Sí. Entonces, en ese momento tocan la puerta y nada más y nada menos entra Pinochet, Augusto Pinochet, al despacho donde está el presidente conversando con el hijo de Bush. Entonces, es decir, la cosa es bastante compleja y hay que salir de las visiones voluntaristas de lo que yo puedo, digamos, aspirar o pensar que es lo que hay que hacer, y de alguna manera lo importante es cómo salir de la situación, cómo destrancar el juego. Eso es lo que yo creo. Aunque nos llamen después cohabitadores, porque si hay que cohabitar con los bichos para salir de ellos. Sí, pero por supuesto, es un poco la necesidad de estructurar. Bueno, fíjate, porque yo me pongo a pensar en cómo se dieron los procesos acá para salir de la dictadura. De la misma de Juan Vicente Gómez. ¿Cuál era la posición de Rómulo Betancourt? Hay que aceptar al Congreso Gomero. Claro. Aunque sea con el pañuelo en la nariz. Y muchos de los intelectuales que de alguna manera estuvieron allí con Gómez, o por lo menos que ni siquiera se pronunciaron, después pasaron a formar parte de posiciones políticas, pues, en pro de la democracia. Ángel, ya tenemos que irnos. Vamos a leer algunos comentarios de la audiencia para que sepan lo importante que son sus comentarios. Samuel Méndez dice que fue el pueblo espontáneamente quien participó en el Caracazo. Después dice que el 4 de febrero muy pocos dirigentes de izquierda apoyaron el golpe. Después dice que el mejor gobierno que ha pasado por Venezuela ha sido del gobierno del comandante Chávez. Bueno, ahí ya sabemos, se mostró la liebre. Después aquí un señor dice Martin Keskin, dice Free Palestine. Bueno, sí, libertad Palestina, estoy de acuerdo. Palestina, ese es un temazo que tenemos que conversar algún día. Claro. Y por aquí ¿Cómo no? José Arteaga dice, ustedes son muy gays. Ah, broma, pero ese señor que está ahí es muy decente con ese cabello plateado. No quiere decir que no tenga atractivo, ¿no? Pero se ve muy serio y tiene sus hijos y su señora. Los invito a todos a que lean el libro de mi amigo Ángel Gustavo Cabrera. Es un libro maravilloso, disponible en Amazon. Venezuela insurgente, 2 momentos históricos, 1960 a 1962, 2014 al 2017. Allí se van a enterar de todo lo que pasó en esos procesos y de qué manera eso cambió la historia de Venezuela. Va a estar disponible en la Feria del Libro de Chacao, porque nos vamos a Chacao la semana que viene, y allí va a haber ejemplares para los que lo quieran comprar en Caracas. Ángel, despídete de la audiencia porque ya se nos va a hacer la hora, y gracias a ustedes, a todos los que han estado conectados por las diferentes redes, a los que están en Twitter, hay 4 personas, muchísimas gracias por estar allí, a los casi 50 o 60 personas que han estado conectadas toda la transmisión en mi canal de YouTube, muchas gracias, a los más de 100 que han estado conectados en el canal de Juan Carlos, muchas gracias, y a los de las otras redes que son poquitos, también muchísimas gracias, son muy importantes para nosotros todos los días aquí en vivo. Ángel, tu saludo de despedida. Este espacio, que de alguna manera Chicos, se nos va Ángel, qué lástima. Parece que se volvió a congelar. Ángel, disculpa, de nuevo un saludo que no te escuchamos. Mira, bueno, muchas gracias y te deseo, digamos, el mayor éxito con este podcast que has iniciado, llamado Despeinado. Inclusive, lo que me llama la atención es la foto del Che allí, aunque la foto del Che, el Che Guevara representó para nosotros un paradigma, y sigue siendo un paradigma, ¿no? Quizás porque murió y no pudo, digamos, continuar en otra situación, ¿no? Y eso, digamos, lo enalteció de esa época, porque yo sí he comprendido que los líderes pertenecen a una época, equivocados o como sea, pero pertenecen
a un momento histórico. Entonces no es emularlos o decir, no, mira, ahí está porque hay que seguir esa línea de tal o cual persona. Entonces, bueno, muchas gracias, Luis. Y estamos Pero pendientes mira, en otra oportunidad. está dividido te muestro la imagen sola para que la veas, para los que no la conocen, la imagen donde están las fotografías. Arriba está la derecha, está Milei, ¿no? Que es la ultraderecha, está el Partido Conservador, Sí. que es el despeinado de Boris Johnson. Después Sí, vamos a sí. los centros. Está por aquí Boric y Petro, que son como el centro izquierda, están a la izquierda de la foto. Sí. Aquí está la derecha, esta derecha rara y autoritaria, está Trump despeinado y está el dictador de Corea, que se parece mucho a Trump porque es como un rey. Sí. Y abajo están las dos izquierdas, están los más izquierdosos, ¿no? Está el Che Guevara y está el presidente de México, ANLO. Entonces está como dividido ahí, sectorizada el fondo de pantalla. Gracias, Ángel, y gracias a todos los que se han conectado. De verdad, es un placer trabajar con ustedes todas las noches. Nos sintonizamos el día de mañana. Mañana vamos a tener a otro del PRB. Vamos a tener al señor Douglas Zavala, que va a estar conversando con nosotros sobre lo bueno, lo malo. Él está desde Medellín. Y el día martes vamos a tener a un intelectual, a un hombre que respetamos mucho, que es el diputado José Guerra, y vamos a estar hablando un poco de economía, de unidad y de los problemas políticos de nuestro país. Gracias a todos por sintonizar este podcast. Gracias, muchas gracias. Hasta mañana.